Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo y grabo estos episodios mientras recorro Europa con mi casa a cuestas. En este capítulo os voy a contar algunas anécdotas que me han pasado desde que empecé a viajar en furgoneta camper en 2014. Bueno, han sido ya 2 veces las que me he quedado fuera de la furgoneta con las llaves dentro y sin poder abrirla. La primera fue en Berlín, fue el año 2018 cuando salí de la furgoneta, fui a hacer la compra y al volver me di cuenta de que las llaves estaban dentro. La verdad es que tuve la suerte de que ese día hacía bastante calor y dejé las ventanas un poco abiertas y como tengo un derivabrisas, eso que suelen llevar los taxistas normalmente, que es para dejar la ventana un poco abierta y aunque llueva, por ejemplo, que no entre la lluvia, o si vas conduciendo y bajas un poco la ventana, que no entre el aire tan fuerte, pues lo que hice fue quitar eso, que eso va pegado con silicona, bueno, en mi caso por lo menos, lo quité. Y como quedaba una ranura de unos 3 centímetros más o menos, pues con un palo que encontré por allí, con muchísima paciencia conseguí levantar el pitorro que hace que la cerradura se desbloquee. Menos mal que mi furgoneta es antigua y podía hacer eso. Eso fue la primera vez, pero la siguiente fue unos meses más tarde cuando estaba totalmente solo en un bosque de Gales, que me acuerdo que eran las 10 de la noche más o menos y nada, estaba en pijama, me iba a dormir, pero antes pues salí fuera para hacer pis antes de dormir y nada, con la mala suerte de que luego no podía entrar. La puerta que había dejado abierta había veces que se quedaba un poco atascada y se cerraba. Nada, lo intenté todo, pero no la podía abrir, la verdad. Entonces pues no se me ocurrió otra cosa que buscar una piedra para reventar el cristal, porque en este caso ya hacía más frío, todas las ventanas estaban cerradas y no se me ocurrió otra posibilidad. Y además recuerdo muy bien que había visto un vídeo hacía unas pocas semanas donde un ladrón intentando robar en un coche, tiraba la piedra contra la ventana y esta rebotaba en el cristal con la mala suerte de que le pegaba a él. Y bueno, él se caía al suelo y tal. Entonces yo pensé, bueno, no quiero que me pase lo mismo. Entonces tiré la piedra con un poco de ángulo para que no fuese totalmente perpendicular y si rebotaba que no me pegase a mí. Y lo que pasó es que además de romper la luna del copiloto, que era contra la que estaba tirando la piedra, pues también rompí un poco la luna delantera de la furgoneta. Le hice una marca importante que cada vez se fue haciendo más grande y al final tuve que cambiar el cristal. Y bueno, pues en el momento que rompí la ventana, me acuerdo que de repente pues veo a lo lejos una furgoneta con las luces como que está viniendo hacia mí. Yo pensando, espero que no sea la policía para no tener que explicarles todo lo que ha pasado aquí. Y nada, casualidad, que era alguien que había conocido hacía unos días en Inglaterra, además, no en Gales. Y bueno, pues nada, él muy, muy amable, al día siguiente me ayudó a buscar una ventana nueva y en un desguace y nada, pues al día siguiente la cambié y no hubo mayor problema, pero fue una anécdota curiosa, la verdad. Y hace no mucho tiempo también una cosa que me pasó es que estaba aparcando en Friburgo, en Alemania. Y bueno, en el momento que estaba ya pues enderezando y poniendo la furgoneta un poco más recta en el sitio donde la quería aparcar, de repente noto como que se iba a calar y al final se cala. Y nada, intento arrancarla y que no arranca. Ya estaba perfectamente aparcado. Pero ojo, pues qué mosca y nada. Levanté el capo y enseguida vi que el manguito del gasoil, que lleva el gasoil al motor, pues se había partido. Y nada, pues claro, eso hacía que no llegase gasoil al motor y claro, pues se calaba y no conseguía arrancarla. Lo curioso es que, primero, que pocas veces estoy en ciudades y que me había pasado en medio de Friburgo. Segundo, que en Friburgo estaba con amigos además. Y luego que me acaba de pasar aparcando, que si me hubiese pasado un minuto antes me hubiese quedado tirado en una carretera de doble sentido sin arcén, sin nada. O sea, que hubiese sido, en ese caso sí que hubiese sido una anécdota curiosa.
Bueno, y hablando de algo parecido, también con mi anterior furgoneta, con la Volkswagen T3, que era del año 86, recuerdo que iba conduciendo por una autopista y nada, y de repente noto que el motor se apaga de golpe y iba cuesta abajo, a unos 80 o 90 kilómetros por hora. Y digo, bueno, no me voy a parar aquí en medio de la autopista, me parecía arriesgado. Y digo, bueno, pues voy a ver cómo va esta cuesta. Y nada, y seguía conduciendo con el motor apagado, intentando arrancarlo, pero no arrancaba en punto muerto y iba bajando. Hasta que veo una salida y digo, bueno, pues voy a intentar salir aquí. Salgo en la salida, que seguía cuesta abajo, y nada, ya cuando había una rotonda y ya me estaba quedando casi sin velocidad, pues me paré justo antes de la rotonda ahí en una especie de arcén. Y nada, recuerdo pues muy apurado. Además, en ese momento sí que no tenía ni idea de mecánica, y llamé a la grúa. Y nada, en el rato que estaba esperando a la grúa, pues miré a ver si veía algo raro en el debajo del capó. Y efectivamente vi un cable que estaba suelto. Y nada, lo volví a conectar. Era algo además que ya lo tenía como medio... que ya lo había visto antes. Y nada, lo volví a conectar, volví a probar y arrancó. Y en ese momento llega el de la grúa y le digo, mira, pues muchas gracias, pero ya no te necesito. Y nada, me pude ir rodando hasta un taller para que me pudiesen ayudar a poner ese cable en su sitio, porque tenía pinta de que se iba a volver a soltar. Así que desde aquí no os puedo recomendar otra cosa que no sea levantar el capó en el caso de que tengáis un problema mecánico, porque aunque no sepas nada, si ves algo suelto, probablemente sea de ahí. Lo bueno es que con las furgonetas un poco antiguas son bastante fáciles de reparar, ya te digo, aunque no tengas ni idea. Entonces yo recomiendo a todo el mundo, aunque sea, echar un vistazo. Ahora quiero contaros una serie de anécdotas que me han pasado gracias a tener los cristales tintados. Por ejemplo, el otro día, nada, hace muy poco, en Lübeck, en el norte de Alemania, estaba aparcado ahí enfrente de un río y nada, pues estaba trabajando con el ordenador y por la ventana vi que había un señor un poco con una pinta peculiar y que estaba como mirando alrededor y nada, abre un paquete de salchichas y nada, coge el paquete, un paquete además como grande de plástico, y lo tira ahí a la hierba, al lado del río. Y nada, mira alrededor y claro, no me veía porque yo lo veía a través del cristal tintado, pero estaba con las puertas abiertas yo. Entonces él seguía andando y cuando llegó a la puerta y vio que estaba abierta, como se asomó y nada, yo le saludé y nada, me saludó y salí a decirle, oye, perdona, has tirado ahí un plástico que va a acabar en el río. Y nada, sin decirme nada, con cara de enfadado lo recogió. No sabía si hacerlo o no, pero dije, oye. Y bueno, otra cosa muy común es estar dentro de la furgoneta, que alguien aparque al lado, abre la puerta de su coche y que pegue un golpe contra tu furgoneta. Esas son cosas que me dan mucha rabia y veo que es bastante común, sobre todo cuando estoy dentro de la furgoneta. Lo veo continuamente. Además que bueno, que mi furgoneta pues tiene 25 años, pero es que son coches buenos, coches nuevos, y la gente parece que le da igual. Incluso una vez lo que pasó es que alguien andando se chocó contra mi retrovisor de tal forma que lo plegó. Y nada, salí yo por la ventana y lo puse bien. Y me mira él y, perdona. Sí, tranquilo. Este capítulo está patrocinado por Cómo vivir y viajar en furgoneta, la guía con la que conseguirás saber todos los trucos que Íñigo ha aprendido viajando en sus 6 furgonetas camper diferentes. Comprar Cómo vivir y viajar en furgoneta es la manera de apoyar el podcast de Viajando Simple. Vivir donde tú quieras es mucho más fácil de lo que imaginas. Tenéis el enlace al libro en la descripción del programa. Volvemos al capítulo. Y algo que me pasó, que esto me dio bastante miedo, fue una vez cuando estaba cocinando una paella en Salzburgo, en Austria, y de repente cogió fuego la cocina. Era como que el gas lo estaba perdiendo por la botella y estaba inflamando. Y nada, quité la sartén, abrí la cocina, todo esto con fuego, y saqué el cartucho. Y nada, ya al momento se paró el fuego. Era mi primera cocina de estas portátiles en esta furgoneta, porque ya he tenido unas cuantas, igual he tenido 5 en total en las diferentes furgonetas que he tenido. Pero era la primera que era una cocina un poco especial, porque lo que tenía era la posibilidad, además de conectar botellas de gas pequeña,
podías conectar a través de una manguera una botella de gas grande, que esto no suele ser habitual. Y solo encontré ese modelo y la compré por eso. Nada, les escribí diciendo un poco lo que había pasado y nada, pues me devolvieron el dinero, me pidieron perdón y tal, pero vamos, que fue algo que me dio bastante miedo. Entonces desde entonces nunca dejo el fuego a más de 2 metros de mí, o nunca salgo de la furgoneta, o intento no hacerlo, porque si no hubiese estado ahí tan cerca y tan rápido, podía haber pasado algo grave, porque claro, al final en la furgoneta hay cortinas, hay cosas que pueden coger fuego bastante rápido. Luego, otra cosa que me pasó en Berlín este último mes que he estado en esa ciudad, pues es que de repente me miran unos niños cuando yo estaba dentro de la furgoneta y me dicen, ¿podemos entrar? Y yo estaba ahí como, no sé, como a punto de echarme la siesta, estaba súper relajado, me acuerdo. Les dije, sí, venga, a pasar. Y nada, 3 niños con una energía, no sé qué tendrían, 10 años o así, muy graciosos. Y están los 3 dando vueltas por mi furgoneta, cogiendo y tocando todo, y yo súper tranquilo mirándoles. Y claro, no sabían casi inglés. Y nada, veían mi skate y decían, no, skate. Cogían un plátano y banana. Están como locos, con una energía que nada, estuvieron un buen rato, la verdad. Y nada, fue algo curioso. Y en ese mismo sitio donde estaba aparcado unos días antes, vino un chico curioso, se le veía como nervioso y tal, y nada, enseguida me explicó que él había tenido un burnout, que le había dado con un ataque de ansiedad, o no sé muy bien cómo llamarlo, pero sí me explicó que él era un poco el director de un hostal con más de 500 camas allí en Berlín, y bueno, pues que trabajaba muchísimo y le había dado algo, sí. Y nada, pues que no podía respirar y tal, y fue al hospital y nada, le dijeron que tenía que dejar de trabajar inmediatamente, que tenía unos niveles de estrés altísimos. Y nada, pues que estaba pensando en dejarlo todo y empezar a viajar, en buscar una furgoneta y tal, y nada, estuvo conmigo, se sentó en la furgoneta, estuvimos como 1 hora hablando. Fue bastante especial, no paraba de hacerme preguntas porque creo que no había conocido a nadie que viajase en furgoneta, y bueno, pues tenía muchísimas dudas, desde de dónde sacaba el agua, cómo encontrar sitios para dormir y bueno, un montón de preguntas. Y me daba cuenta de que estaba como muy contento de hablar conmigo. Y nada, al irse me dijo que le había alegrado el día, que haber hablado conmigo había sido muy especial y que si seguía ahí que volvería otro día con cervezas y para seguir hablando. Así que estuvo muy bien. Esas cosas, cuando sabes que le has alegrado el día a alguien, es muy gratificante. Y la última anécdota que os quiero contar es un momento que fue muy especial. Pasé un poco de miedo, sinceramente, y fue cuando en Gales, cuando estaba aparcado en una playa, que además, mira, este chico que había conocido en Inglaterra y me lo había vuelto a cruzar en Gales cuando estaba con la ventana recién rota, ese chico me recomendó un sitio donde podía aparcar en la playa en Gales. Me dijo, oye, lo único, cuidado con la marea. Y nada, pues fui allí y me acuerdo que llegué y nada, vi que la marea estaba subiendo y tal, y dije, bueno, pues para pasar la noche me voy a mover de aquí, me voy a ir a otro sitio y a la mañana vuelvo y así estoy más tranquilo. A la mañana del día siguiente ya pues tenía más o menos calculado la marea hasta donde llegaba y tal, y volví a la mañana. Entonces aparqué hasta que al mediodía, creo, que veo que el agua que empieza a subir y yo, bueno, pues ya sé hasta dónde va a subir, así que no tengo problemas. Pero seguía subiendo, empieza a tocar las ruedas de la furgoneta, las ruedas de atrás, luego ya sigue subiendo hasta las ruedas de delante, y yo, claro, estaba como, es que ahora no me puedo mover, porque ahora si empiezo a conducir, bueno, era una arena muy dura, por supuesto, pero vamos, con el agua lo veía muy difícil de salir, y nada, pues tuve que esperar hasta que bajó la marea y ya pude salir sin problemas.
Tengo algún vídeo de esos momentos puesto en Instagram y escribí sobre ello en el blog. Dejaré algún enlace en la descripción. Pero bueno, pues fueron momentos curiosos, momentos que nunca me voy a olvidar. Y nada, fue la primera vez que estuve en una playa. Después de eso he estado en otras 2 playas en Dinamarca, donde estoy ahora mismo. Es más, ahora mismo estoy en una playa de arena blanca, estoy a 25 metros del mar. Es una pasada poder estar aquí. La verdad es que cuando empecé a viajar en furgoneta nunca me imaginaba momentos como este, pero sí, aquí por lo menos la marea parece que no sube y no baja prácticamente nada, así que estoy mucho más tranquilo. Pues nada más, esas han sido las anécdotas que muchas veces cuando alguien me pregunta, como el otro día en la entrevista que me hicieron, pues por anécdotas que me han pasado, me quedo un poco con la mente en blanco, pero bueno, pues he ido un poco anotándolas y estas han sido las que se me ha ocurrido compartir hoy con vosotros en este capítulo. Espero que os hayan gustado, que os hayan parecido entretenidas y bueno, pues que aprendáis de estos errores que he tenido o problemas también, ¿no? Pero bueno, yo no cambiaría nada de lo que ha pasado porque me ha hecho aprender mucho y tener estos buenos recuerdos. Y nada más, como siempre os pido, por favor, compartir este capítulo con cualquier persona que esté interesada en el mundo de las furgonetas camper o creáis que estas anécdotas le pueden hacer algún tipo de gracia. Pues nada más, os mando un fuerte abrazo desde una playa en el norte de Dinamarca. ¡Chao!